Estamos en la semana de la vuelta de los octavos de final de la Champions. Estamos de vuelta con la competencia después de que se jugaran la ida de los partidos, después de varios resultados sorprendentes, otros no tan sorprendentes, como pudo ser ese 6-1 del Bayern, los sorprendentes como ese 3-0 del Bodo Glimt, ese 1-1 del Bayer Leverkusen contra el Arsenal. Partidos bastante emocionantes. Tuvimos de todo en la ida de los octavos de final de la Champions League. Con este video iniciamos la nueva sección llamada La Previa, en el cual vamos a estar hablando de futuros partidos importantes, en este caso la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Pero no solamente va a ser Champions, va a ser, por ejemplo, la final de la Copa del Rey, va a ser la final de la FA Cup, la final de la Carabao Cup próxima. Van a ser partidos importantes puntuales, el clásico, partidos muy importantes. Esta nueva sección va a ser hablando de todo eso. Entonces, sin más preámbulos, sin más espera, empecemos esta previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El primer partido que vamos a estar hablando es este Bayern de Múnich versus el Atalanta de Italia. En la ida se fue un aplastante resultado de 6-1 a favor del equipo bávaro, del equipo alemán, en el cual dominó completamente el partido y buscan en Alemania hacer lo mismo. En la parte del Bayern Múnich, la verdad es que tienen un dato bastante raro, bastante único, y es que tienen a su primer portero, que es Manuel Neuer, está lesionado. Después tienen a su segundo portero lesionado, a su tercer portero lesionado, y por si no fuera poco, a su cuarto portero lesionado. Así que tienen que poner a un portero que de 16-17 años a debutar con el primer equipo, a debutar en Champions League en un mata-mata. Si bien tienen una ventaja de 6-1, juegan en casa, la verdad es que el pibe tiene mucha presión en sus brazos. Si bien con este dato del portero es la única posibilidad que le veo al Atalanta de achicar la brecha contra el Bayern de Múnich, la verdad es que está completamente difícil de que se dé un resultado de remontada en este partido, porque ni siquiera van a tratar de dar la vuelta en su casa, sino que se acaban de comer un 1-6 en Italia y van a tratar de buscar la hazaña en el campo del Bayern de Múnich. La verdad es que no tengo claro el resultado. Lo único que tengo claro es que el Bayern de Múnich va a volver a ganar, esta vez en Alemania, y va a ganar alrededor de un 3-1 en Alemania, dándole fin a el Atalanta en Champions League y con esto pasando a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El siguiente partido de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League es el Sporting de Lisboa versus el Bodo Glimt de Noruega, el equipo sorpresa, el equipo revelación de estas Champions. El equipo de Noruega viene de dar la sorpresa, no tan sorpresa ya a estas instancias del torneo, de ganarle 3-0 en casa a el propio equipo portugués, en un partido bastante dominado a favor de el Bodo Glimt. Analizando el partido video que tienen en mi canal, el Bodo Glimt Sporting en la ida, nos dimos cuenta de que el Bodo es un equipo que ataca muy bien colectivamente. Todos son para uno y uno son para todos, literalmente es por algo es el equipo revelación. Juegan muy bien al fútbol, son un muy buen equipo. Ya no es ese equipo que todos dicen, bueno, fue por suerte que pasaron. No, ya se ha venido mostrando que juegan muy bien a la pelotica. Esa victoria contra el Manchester City, esa victoria contra el Atlético, contra el Inter en los playoffs de la Champions a ida y vuelta, y ese 3-0 en la ida al Sporting de Lisboa, ya se demostró que no fue casualidad y que sí es un equipo que viene demostrando su valía. Por otra parte, el Sporting viene de ese shock, de ese 3-0 en contra de visita contra el equipo probablemente de los equipos más en forma de esta Champions League, y vienen a buscarlo en su casa, la remontada de ese 3-0 difícil
pero no imposible para el Sporting de Lisboa, con sus máximas figuras como puede ser el Trincao, como puede ser el propio Luis Suárez, el goleador del equipo, que busca mantener ese sueño continental y buscar ese pase a los cuartos de final. La cosa es que el colombiano y su equipo no lo tendrán para nada fácil. El Bodo Glimt, si bien de local es seguramente más fuerte que de visita, no creo que llevando una ventaja de 3-0 y teniendo toda la historia por hacer a favor se vayan a desinflar. En Portugal de visita ya le ganaron al Inter en Italia y ya le ganaron al Atlético de Madrid en Madrid. Entonces no creo que se dé la hazaña. Si viene del Sporting la va a buscar por todos los medios. La verdad es que está bastante difícil esa ansiada remontada del equipo luso. Yo creo que todos estamos de acuerdo, a menos de que seas del Sporting de Portugal, que todos queremos ver a la sorpresa al Bodo Glimt en los cuartos de final de la Champions. Y por eso mi resultado, mi predicción para la vuelta de este partido va a ser nada más y nada menos que un 1-1 empate en Portugal, y va a pasar el Bodo Glimt. La sorpresa, el equipo noruego pasa a los cuartos de final de la Champions. En el tercer partido tenemos este Tottenham Spurs versus el Atlético de Madrid. Partido que en la ida me dejó bastante callado porque dije que era iba a ser un empate 0-0 total, y fue todo lo contrario. Fue un 5-2 del Atlético de Madrid, marcado por esos errores del portero, el pobre portero que debutaba en ese partido de ida, que cometió dos en los tres primeros goles del Atlético de Madrid. Cometió dos errores. A pesar de los errores, igualmente el Atlético de Madrid tuvo que estar ahí para hacerlos, para ocasionar esos errores, para presionar, para inclusive marcar aún más goles, porque no fueron solo esos 3, sino que fueron 5 goles en su propio campo. A pesar de eso, el Tottenham marcó 2 con goles de Pedro Porro y de Solanke. El equipo de Londres llega a su propio terreno también con más fe que oportunidades de remontar el partido. Si bien en casa pueden llegar a la sorpresa, lo dudo bastante viendo el presente del Tottenham Spurs, antepenúltimo de los que no están descendidos en la Premier League, a un punto después del empate que sacaron de visita contra el Liverpool, ese 1-1 que los deja a un punto lejos de ese descenso en la Premier League. Un equipo que se la juega todas en la liga por no descender. Equipo que está perdiendo aparte la serie 5-2 en ese partido en Madrid. ¿Buscan la remontada? Sí, la veo posible. La verdad es que la veo bastante complicado. El Atlético de Madrid viene jugando relativamente bien. No viene jugando para nada mal. La verdad sí va a ser un bonito partido para ver si el Spurs que debería buscar esa remontada, pero con esa mano de lesionados que tienen, con el presente que tienen, que realmente no juegan a mucho, y el Atlético de Madrid, que es experto en defender resultados. El Cholo es ese técnico que no le tiembla la mano si necesita ir con 7 atrás, 8 atrás al comienzo para mantener el resultado, lo va a hacer. Y el Spurs no lo veo capaz de romper esa línea defensiva, o al menos no tanto para buscar esos 3 goles, por lo menos para intentar llevar el partido a la largue. Por lo cual, para este partido del Atlético de Madrid versus el Tottenham Hotspur en Londres, va a ser un 1-2 a favor del Atlético de Madrid, que ganan también la vuelta y clasifica el equipo del Cholo Simeone. El equipo de Madrid clasifica a los cuartos de final de la Champions League. Llegamos a la mitad de los partidos. En este cuarto partido, el Arsenal, el líder de la Premier, versus el
Bayer Leverkusen, las píldoras alemanas. Si bien para mí este partido era el más disparejo junto con el Bayern versus el Atalanta, los dos los puse en mi predicción en una victoria fácil para ambos, ida y vuelta. El Bayern lo demostró, ganó 6-1 en Italia. El Arsenal dejó mucho que desear en la ida, empatando 1-1 en Alemania, demostrando casi que absolutamente nada en ese partido de ida. Además de que el Bayer Leverkusen le supo jugar a, le repito, el líder de la Premier League, equipo que sigue vivo en todas las competiciones que está jugando, sigue vivo en la Premier, que está líder, sigue vivo en la FA Cup, sigue vivo en la Carabao Cup, que no me acuerdo si todavía se sigue llamando Carabao, bueno, la Copa de la Liga de Inglaterra, que van a enfrentar en la final al Manchester City, y siguen vivo en la Champions League, siguen vivo en los 4 torneos. Yo creo que al final eso también les pesa, realmente vienen de ganarle 2-0 al Everton, pero ganándole 2-0 sobre el final, con gol de Gyökeres al 89 y el otro al 90 más algo, pero no me acuerdo de quién fue. Por su parte, el Bayer Leverkusen viene de empatar 1-1 contra el Bayern Múnich, contra el líder de la Bundesliga, contra el equipo que viene también de marcarle 6-1 al Atalanta en Italia. El Bayer Leverkusen se ganó ese derecho de dejar de subestimarlo, aunque a pesar, sigo pensando que el Arsenal no la pechará como ya están acostumbrados y no se dejará dominar en su campo, en su casa, con su gente. Va a ser un partido igualmente duro para el Arsenal. No va a ser esa ventaja que había dicho en la predicción de que iban a ganar fácil en la ida, fácil en la vuelta. Pero me sigo quedando con que el Arsenal va a ganar en Inglaterra la vuelta, va a ganar con un resultado de 2-3-1 contra el Bayern, y el Arsenal va a ser equipo de cuartos de final de la UEFA Champions League. Comenzamos con el quinto partido de los octavos de final, ese Chelsea versus Paris Saint-Germain. En la ida el equipo francés se hizo respetar, ganó 5-2 con un show de Kvaratskhelia marcando 2 goles en la parte final del partido. Jorgensen se marcó un error garrafal cuando el partido estaba empatado, que el Chelsea más o menos lo estaba manejando entre lo que cabe para llevar a casa un resultado bastante favorable, ese 2-2, que hubiera sido bastante bueno, pero al final el resultado fue el que fue. El París ganó 5-2 en el Parc des Princes y se llevó la ida con un resultado bastante abultado para intentar llevar cabeza y calma a Londres. Además cuentan con una ventaja grandísima a comparación del Chelsea, y es que en la liga francesa les aplazaron su partido por esto mismo para la Champions League. En cambio el Chelsea viene de un resultado malo, viene de perder 0-1 en casa en Stamford Bridge, donde se va a jugar la vuelta. Viene de perder 0-1 contra el Newcastle United, el equipo del Barcelona. Y bien, esto obviamente es favorable para el París porque vienen con más descanso, más mentalizados, vienen con aparte la ventaja en el resultado del 5-2. El Chelsea viene de esa derrota 0-1 contra el Newcastle, de la derrota anterior del 5-2 en París. Va a ser bastante difícil tratar de buscar la remontada, pero el Chelsea también tiene algo en la Champions League, que cuando no son para nada favoritos sacan de donde no tienen y dan resultados sorprendentes. Pero siendo honesto, este Chelsea es bastante una moneda al aire, son bastante irregulares. Un día te juegan muy bien, al otro día te juegan muy pero muy mal. Aparte vienen con el 5-2 en contra, como ya he venido diciendo. No sé qué tanto eso les pese en la mente, pero claro, están en casa y tienen que ir a buscar esa remontada, ese resultado, a ver si lo logran. Yo la verdad es que lo veo bastante difícil llegar más bien a esa remontada del equipo londinense. Y para mí, yo creo que este partido de la vuelta, si bien lo pueden llegar a ganar, es más, para mí lo ganan. El Chelsea se lo lleva 2-1
2-0 este partido de vuelta, pero no les alcanza y el resultado global indica que el Paris Saint-Germain clasifica a los cuartos de final de la Champions. Siguiente partido, el sexto de estos octavos de final, y es nada más y nada menos que ese Liverpool versus Galatasaray, el equipo de Anfield versus el equipo líder de la liga turca, y se llevó la victoria bastante sólida, demostrando su nivel en casa, demostrando que ese 5-2 en la instancia anterior versus la Juventus no fue suerte, no fue solamente la roja del colombiano Cabal, sino que realmente en casa se hacen respetar versus su hinchada. Pero de igual manera ese encuentro contra la Juventus, la vuelta, nos dejó también una cosa clara, y es que el Galatasaray en su casa es un equipo muy fuerte, pero de visita no digo que sean malos, pero si bien se sabe que su nivel no es el mismo, no es el top que muestran como en casa, sino que se desinflan un poco, bajan un poco el nivel, no son tan concisos como si bien es en Turquía. Igual los presentes de estos dos equipos en liga son bastante diferentes. El Galatasaray viene de ganarle 3-0 al Istanbul y son líderes en solitario, bastante dominantes en la liga turca, y por su parte el Liverpool viene de empatar 1-1 contra el Spurs. Se lo empató Richarlison casi al 90 en un encuentro que realmente el Liverpool también tuvo bastantes chances, pero sufren de algo, y es que no saben definir las oportunidades claras que tienen. Generan muchas chances, pero no las saben generar con muy buena eficiencia, y el Spurs les llegó bastantes ocasiones. Al final terminaron marcando y llegan al partido con unas vibes bastante malas. Slot como que no sabe qué tiene en la cabeza para plantear partidos. Llegan en un puesto quinto en la Premier League, por debajo del City, del Arsenal, del United y del Aston Villa. El Liverpool debería hacerse respetar en casa, debería salir a dominar el partido, debería salir a generar las chances. Viene perdiendo 1-0, no se puede dar el lujo de esperar. Tampoco están tan desesperados como otros equipos que tienen que dar la vuelta a resultados abrumadores. Es un resultado de 1-0 y lo definen en casa, pero igual no se pueden dormir. Tienen un equipo bastante fuerte adelante, si bien tienen más delantera que defensa. El Galatasaray es un equipo bastante a considerar, y aparte tienen el factor Slot, que a mí Slot como técnico se ve que está muy perdido muchas de las veces, no sabe hacer cambios, no sabe qué planteamiento hacer. A veces salen a dominar el partido y otras veces se duermen. Los cambios muchas veces no favorecen para nada el equipo. Entonces ese cargo de Slot está colgando en una cuerda muy pero muy floja, que si bien si el día del partido se van eliminados en Anfield, no sé qué tanto vaya a seguir Slot en el puesto de director técnico de Liverpool, pero juegan en Anfield, juegan en casa en Inglaterra, y tienen que hacerse respetar la casa, tienen que hacerse respetar como equipo contra el Galatasaray. Deberían salir a ganarlas todas las oportunidades que tengan, a meter todas las pelotas que tengan, y con el ánimo, con el apoyo de la hinchada, salir a buscar esa remontada de 1-0 que tienen en contra desde Turquía. Para mí el partido va a ser un Liverpool 3, Galatasaray 1, y el Liverpool avanza a los cuartos de final de la Champions League. Siguiente partido, siguiente con dos equipos de peso pesado, seguramente antes de la ida de los encuentros más atractivos, si no es el que más, por el nivel, por los nombres de los dos equipos. Real Madrid, Manchester City en Inglaterra. Acá de decir una cosa, la erré, la malogré por mucho en mi predicción
de la ida, bueno, de la ida, de los octavos de final, que dije que el Manchester City, perdón, iba a ganar 0-2 o algo así en la ida en Madrid y que en Etihad iba a dominar con un 0-4 más o menos al equipo del Madrid. Pero las cosas como son, el City, si bien no venía demostrando un nivel espectacular, venían segundos en liga, tienen muy buenos nombres individualmente, es seguramente top 4 de equipos del mundo, si hablamos de jugador nombre por nombre. Y aparte el Real Madrid venía bastante decaído, venía de perder contra el Getafe, venía de perder contra el Osasuna, no venía para nada bien. Venían con el nuevo técnico que es Álvaro Arbeloa, venían demostrando un nivel bastante flojo, pero el Madrid en Champions es otra cosa. Después de esos 3 goles en la ida de Federico Valverde, el primero error de Donnarumma, que empezó a abrir el partido, y ya después el Madrid se creció, empezó a rematar el Periquito Valverde, Federico. Se marcó un hat-trick en el primer tiempo. En el segundo tiempo tuvieron el penal que al final Donnarumma ocasiona infantilmente también a Vinicius, pero el propio Donnarumma ataja el penal. Y si bien por ese error de Donnarumma empezó la victoria del Madrid 3-0 en casa, si bien ese penal atajado por el error de Donnarumma, ese mismo atajada de penal mantiene la serie relativamente viva contra el Madrid. Definen en casa, son un 3-0 en contra. El Madrid no es ese equipo que se deje remontar tanto, pero el City tiene el nivel suficiente, si lo demuestra, para por lo menos dar un susto. No te estoy diciendo que el City va a remontar sí o sí el partido, sino que te digo que en casa deberían ir a por todas, hacer respetar el Etihad, ir por lo menos a intentar lo que no intentó el City en Madrid, porque el City en Madrid literalmente jugó solo Doku. Doku fue el único jugador que intentó jugar ese partido en Madrid, fue el único que encaró, que regateó, que trató de generar juego. Y si bien hay jugadores muy desaparecidos, como puede ser el caso de Erling Haaland, que por ahí mire un dato que como que tocó la pelota solo 12 veces en el encuentro de ida, se supone que es de los mejores delanteros centros del mundo, que solo la toque 12 veces es alarmante para el equipo de Guardiola. Si salen a proponer algo, si salen a buscar el partido, si salen a creérselas, porque si no salen a eso, el partido va a ser bastante aburrido, va a ser bastante monótono, va a ser un partido en el cual el Madrid va a tener dominado por ese resultado de ida. Pero si el City sale a por todas y sale a buscarlos, sale a creérselas, como dije, va a ser un partido bastante entretenido, va a ser un partido muy bonito de ver, a ver si se da la sorpresa, si el Madrid la mantiene, si el Madrid a contragolpes en base a las oportunidades del City va y lo liquida. Va a ser un partido bastante atractivo de ver de acuerdo al contexto del mismo, y para mí va a ser un Manchester City 2, Real Madrid 1, y pasa el Real Madrid a los cuartos de final de la Champions. Partido final, partido decisivo, partido que es mejor dejar lo último para el final, dicen. Partido del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, la vuelta versus el Newcastle United de Inglaterra. El partido de ida en Inglaterra se disputó de una manera en el que el Newcastle dominó prácticamente los 90 minutos del encuentro, y aparte encontraron el gol en un descuido entre Rafinha y entre Araujo. Ahí raro, un descuido de jugadores en un centro que la remató el jugador del Newcastle, pero en la última jugada del partido Dani Olmo se regateó a varios jugadores y generó un penal bastante claro, en el cual Lamine Yamal convirtió para el 1-1 definitivo de la ida en Inglaterra, que deja el resultado a muerte para
el partido en el Spotify Camp Nou en la ciudad condal de Barcelona. Los dos en sus respectivos partidos de liga vienen de ganar. El Barcelona en ese 15 de marzo, día de las elecciones, que al final terminó ganando Joan Laporta, que fue el presidente que debería haber ganado y ganó. Entonces el Barcelona ganó por doble ese mismo día, ganó en las elecciones y ganó 5-2 al Sevilla con un Joao Cancelo inspiradísimo, generando 2 penales, los 2 convertidos por Rafinha, y al último marcó el 5.º gol, demostrando que llegó para quedarse, llegó para ser comprado por el Barcelona. Ojalá lo terminen comprando. Yo le daría prioridad máxima a Joao Cancelo, demostrando el nivel que tiene. Debería quedarse, debería seguir en ese lateral en el cual el Barcelona viene sufriendo bastante con el nivel de Valdé, con el nivel de Koundé. No tenemos un lateral fijo top mundial, y Cancelo viene a valer ese puesto como de antaño, como Jordi Alba, como Dani Alves en su momento. Y por su parte, como ya dije antes, el Newcastle viene de ganarle 1-0 al Chelsea en Stamford Bridge, demostrando que de visita también son fuertes, también tienen lo suyo, no solo de locales, sino de visita también pueden darle una sorpresa al Fútbol Club Barcelona en Barcelona. Debería ser un partido bastante bonito de ver, ya seas del Barça, ya sea que quiera que pierda el Barcelona, ya sea que seas un espectador neutral. Va a ser un partido bastante bonito de ver. El Barcelona debería salir a arrasar. El Barcelona en casa es muchísimo mejor que de visita, ya lo ha venido demostrando en Liga, en Champions, lo ha venido demostrando en todas las competiciones. Por ejemplo, ese semifinal de la Copa del Rey versus el Atlético de Madrid, que de visita en la ida perdieron 4-0, pero en la vuelta, que tenían que ir a remontar ese partido, quedaron a solo un gol, ganando 3-0 en casa, demostrando que de locales son bastante fuertes. Vamos a ver cómo sale el Barcelona, porque como dije, no tenemos los laterales titulares como son Valdé y Koundé, los dos lesionados. Debería ir por una banda Joao Cancelo, que así Valdé estuviera bien, tendría que jugar Joao Cancelo con el nivel que viene demostrando. Y por la banda derecha debería ir o Araujo, o para mí el que debería ir, que ya se encuentra recuperado, es el Kaiser Eric García. Los centrales bastante claros con Cubarsí y con Gerard Martín. Joan García demostrando ser el portero titular del Barça y uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores porteros del mundo. El mediocampo con Pedri, con Bernal, que sigue demostrando que llegó para quedarse después de esa lesión, que es el futuro del Barcelona, junto con Pedri en el mediocampo. Y en el ofensivo puede ir Dani Olmo, o para mí el que va a ir es Fermín. Y adelante sí o sí Lamine Yamal, que viene de descansar casi que una hora contra el Sevilla. Por la izquierda Rafinha, y de delantero centro va a ser Ferran Torres, ya que Lewandowski viene de jugar casi todo el partido prácticamente versus el Sevilla. Como dije, va a ser un partido bastante bonito de ver. Esperemos que el Barcelona demuestre que en casa son muy fuertes, demuestre que deben seguir en esta competencia y seguir el camino hacia la sexta. Y para mí el resultado va a ser un Barcelona 3, Newcastle 1 en el Spotify Camp Nou. Y avanza a los cuartos de final de la Champions el Fútbol Club Barcelona. De esta manera quedarían cubiertos todos los partidos de los octavos de final, la vuelta, la previa, y los cuartos de final quedarían de tal manera. En primera instancia tendríamos ese Liverpool-Paris Saint-Germain, el partido de ida en el París, en el Parc des Princes, y el partido de vuelta otra vez en Anfield, en Liverpool. Partido muy interesante. Ya a partir de los cuartos de finales ya empiezan los partidos totalmente bonitos de ver, todos los partidos muy impresionantes, muy bonitos de ver, muy lindos.
para ver como espectador de un equipo del otro o neutral. En segunda instancia tenemos ese Bayern Múnich versus Real Madrid, ida en Madrid, vuelta en Alemania, bastante entretenido. El equipo con más Champions versus el equipo favorito de esta Champions. Sería un encuentro bastante agradable también de ver, a ver quién pasa, quién de los dos se corona como favorito, porque el Bayern, si bien es como ya dije, el claro favorito, si gana el Madrid a este Bayern Múnich, puede que sea ya completamente el máximo favorito a ganarla, eliminando a equipos que a priori son mejores que él. En el otro lado del cuadro, por la parte de arriba, tendríamos otra vez la semifinal de la Copa del Rey, ese Barcelona versus Atlético de Madrid. La ida sería en Barcelona y la vuelta en Madrid, ya que por la regla de que si un equipo elimina a tal equipo, en este caso el Atlético eliminando al Tottenham Hotspur, pasaría a tener ese puesto dentro de la liguilla de local, y el Tottenham, como pasó por encima del Barcelona, el Atlético gana esa oportunidad de tener la vuelta en casa. Sería, como dije, ida en el Camp Nou, vuelta en el Metropolitano, y podría ser considerada como la venganza del Barcelona, o por otra parte la reafirmación de que el Atlético de Madrid vuelve a eliminar al Barcelona en otra competencia. Si bien Barcelona y Atlético de Madrid vienen enfrentándose la última década en Champions, las dos veces era Atlético de Madrid eliminando al Barcelona en Champions. Esperemos que si se da este Barça Atlético en cuartos de final no se dé el mismo resultado, que el Barcelona salga ya desde el primer partido a ganarla y pase a la semifinal de la Champions League. Y en el último cruce de los cuartos de final tendríamos a el Arsenal versus la sorpresa de la Champions League, el Bodo Glimt, enfrentándose el equipo revelación versus el líder de la Premier y el líder de la liguilla de la Champions. Sería un partido bastante interesante de ver, a ver cómo lo plantea el Bodo, cómo sale a buscarlo, cómo sale a intentar eliminar a uno de los dos máximos favoritos junto con el Bayern a llevarse esta Champions League, y a ver si dan la sorpresa y eliminan al Arsenal, o por otro lado el Arsenal sale como claro favorito que es y no da sorpresa, no da paso al rival y terminan pasando a la semifinal de la Champions. Pero bueno, esta fue la previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions. Déjame saber en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, si estás en desacuerdo, qué opinión tienes de la misma, y suscríbete y dale like para no perderte más de estos videos. Nos vemos en la próxima.